Roberto apagó la alarma a las 6:17 de la mañana, no porque se hubiera despertado a las 6:17, sino porque llevaba acostado desde las 5:58 mirando el techo, prometiéndose que en cuanto dijera 6, se levantaba. Ese fue el día 16. El día 16 de un hábito que iba a durar 90 días. Y también fue el último. El último. Esto no es una historia sobre fracasar. Es una historia sobre entender por qué sigues fallando en lo mismo. Y por qué eso tiene una solución que probablemente nadie te ha explicado bien. Roberto tenía 27 años cuando decidió por quinta vez que iba a cambiar su vida. No es que fuera flojo, eso es lo que la gente no entendía. Era analista en una empresa de logística. Llegaba antes que todos, se quedaba después. Hacía bien su trabajo, pero había algo que no podía sostener. Cualquier cosa que hiciera para él mismo, para su propio crecimiento. Eso no duraba. El gym duró 6 semanas la primera vez, 4 la segunda, 8 la tercera, que fue la que más le dolió porque pensó que esa sí iba en serio. Meditación, 3 semanas. Leer 30 minutos al día, 2 semanas y 4 días. Escribir un diario, 11 días, y siempre había una razón válida para parar. Un proyecto en el trabajo, una semana complicada, un resfriado, un sábado que se alargó de más. Razones reales, obstáculos reales, pero el resultado siempre era el mismo, de vuelta a cero. Lo que Roberto no sabía todavía era que el problema no era la disciplina, el problema era algo mucho más silencioso, algo que llevaba años construyendo sin darse cuenta. Y el lunes era siempre el día de la resurrección. El domingo en la noche, Roberto se sentaba con el cuaderno, escribía el plan, lo visualizaba, lo sentía real. El lunes arrancaba con todo. El miércoles ya estaba negociando. El viernes había una excusa razonable sobre la mesa. El domingo volvía a escribir el plan. Después del día 16, Roberto no tomó ninguna decisión dramática. No tiró el cuaderno. No juró que nunca más iba a intentarlo. Simplemente dejó de. Y eso es lo más peligroso. No el abandono ruidoso, el abandono silencioso. El que pasa sin que nadie lo note, ni siquiera tú. Pasaron 2 meses. Roberto siguió igual, trabajando, viviendo, sin hacer nada que cambiara nada. Pero había algo diferente ahora. Una voz muy pequeña al fondo que decía, tú eres de los que no terminan las cosas. Y lo más doloroso de esa voz no es que grite, es que tiene razón a medias. Y media razón que duele es peor que una mentira completa. Un día, Roberto se quedó hasta tarde en la oficina terminando un informe. Y mientras esperaba que se imprimiera, abrió YouTube. Lo que encontró no era un video motivacional, era una conferencia de una investigadora que estudiaba por qué la gente abandona los hábitos. Y hay una frase que lo detuvo en seco. El problema no es que no tengas fuerza de voluntad, es que le estás pidiendo fuerza de voluntad a algo que debería funcionar solo. Roberto tuvo que rebobinar 3 veces, no porque no entendiera, sino porque entendió demasiado. Porque lo que Roberto había estado haciendo todo ese tiempo no era construir un hábito, estaba construyendo una promesa. Y las promesas se rompen. Los hábitos reales no funcionan así. Hay algo que nos enseñaron mal desde el principio. Nos dijeron que para cambiar necesitas motivación, que el secreto está en querer lo suficiente, que si fallas es porque no lo querías de verdad. Y eso es mentira. Pero es una mentira muy conveniente porque pone toda la culpa sobre ti. Roberto quería cambiar. Con eso no había problema. El problema era que cada vez que intentaba hacerlo, dependía de que ese día en particular se sintiera bien, de que tuviera energía, de que no estuviera estresado, de que la semana no hubiera sido difícil. Y hay muy pocos días en la vida en los que todo eso está alineado. Un hábito real no se construye en los días buenos. Se construye en los días en los que no tienes ganas y lo haces igual. El cerebro tiene una parte, los ganglios basales, que es básicamente una grabadora. Cuando repites algo en el mismo contexto, en el mismo orden, a la misma hora, esa grabadora empieza a reproducirlo sola, sin que tú lo decidas. Pero para que eso pase, necesita consistencia, no perfección.
consistencia. Y la consistencia no viene de la motivación, viene del diseño. Roberto llevaba años dependiendo de motivación. Nunca había diseñado nada. Entonces, Roberto hizo algo que antes le habría parecido exagerado. Algo que sus amigos iban a encontrar ridículo, pero que iba a hacer la diferencia entre el Roberto de los 16 días y el Roberto que no se reconocería en el espejo 9 meses después. Lo primero que hizo Roberto fue escribir algo. No en el cuaderno, en un papel que pegó en el espejo del baño. Soy alguien que entrena, lee y escribe todos los días antes de las 7 de la mañana durante los próximos 90 días. Y abajo firmó. Y abajo puso la fecha. Su novia le dijo esto: está siendo demasiado dramático. Roberto lo dejó pegado de todas formas. Lo segundo que hizo fue más importante. Decidió que sus 90 días iban a tener siempre el mismo formato. 15 minutos de movimiento, 10 minutos de lectura, 5 minutos de escritura, el mismo orden. Siempre. No el entrenamiento que le apeteciera ese día. No el libro que tuviera ganas de leer. El mismo formato. Sus amigos también opinaron: eso es aburrido. Roberto ya había aprendido que el aburrimiento era exactamente lo que necesitaba. Porque cuando algo es aburrido, el cerebro deja de cuestionarlo. Y cuando el cerebro deja de cuestionarlo, simplemente lo hace. Lo tercero fue lo que más trabajo le costó. Roberto escribió en otro papel cada situación que en el pasado le había hecho parar. Viaje de trabajo. Hacer los 15 minutos en el cuarto del hotel antes de bajar a desayunar. Noche larga de trabajo. Reducir a 5 minutos de movimiento, una página, 2 oraciones. Resfrío. Si puedo estar de pie, hago la versión mínima. Fin de semana con visita. Me despierto antes que todos. No era un plan perfecto. Era un plan que ya tenía las respuestas antes de que aparecieran las preguntas. Cuando estás agotado a las 6 de la mañana con el cerebro medio apagado, no tienes que decidir nada. Ya está decidido. Las primeras 2 semanas fueron difíciles. No voy a mentirte con eso. Roberto se levantaba y el cuerpo le pedía 10 minutos más, pero algo había cambiado en la ecuación. Ya no peleaba contra las ganas, peleaba contra el papel que tenía pegado en el espejo, y el papel no negociaba. En el día 42, Roberto se enfermó de verdad. No un resfriado normal. Fiebre de 38 grados, dolor de cabeza, sin apetito. Y ahí estaba otra vez. La voz. Ahora sí vale. Ahora sí es una razón de peso. Nadie te va a juzgar. Pero Roberto hizo algo que nunca había hecho antes. Se levantó, fue al baño, hizo 4 flexiones en el suelo, leyó media página y escribió una sola oración en su cuaderno. Una oración. Después se volvió a la cama. Ese fue probablemente el día más importante de los 90. Porque lo que Roberto entendió ahí en el suelo del baño con fiebre es algo que la mayoría nunca aprende. La continuidad no es sobre el rendimiento, es sobre la identidad. Cuando haces 4 flexiones enfermo, no estás entrenando, estás diciéndole a una parte muy profunda de ti mismo: yo soy alguien que no para. Y esa creencia, con el tiempo, se vuelve la verdad. El día 90 llegó un martes, sin confeti, sin celebración grande. Roberto lo hizo como todos los días anteriores, pero cuando terminó y se miró al espejo, no vio el papel. El papel ya no hacía falta. El día 91 lo hizo también, y el 92, no porque tuviera que hacerlo, sino porque ya no sabía cómo no hacerlo. Hay algo que quiero que te lleves de este video. No es una fórmula, no son 5 pasos, es esto. No fallaste porque eres débil. Fallaste porque nadie te enseñó que la consistencia no es un rasgo de carácter, es un sistema de diseño. Roberto no cambió porque de repente encontró más fuerza de voluntad. Roberto cambió cuando dejó de depender de ella. Y eso está disponible para ti también. No el lunes, no cuando tengas más energía, no cuando la vida esté menos complicada. Ahora, con lo que tienes. Si esta historia te tocó algo, no la guardes para ti. Mándala a alguien que la necesita. Sabes exactamente quién es. Y si quieres seguir viendo este tipo de contenido, suscríbete. No porque yo te lo pida,
sino porque si llegaste hasta aquí, probablemente este canal tiene algo que te sirve. Cuídate. Nos vemos en el siguiente.